Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar con el estudio de la última unidad. La última unidad es triángulos oblicuángulos. ¿Qué es un triángulo oblicuángulo? Un triángulo oblicuángulo es un triángulo que no es rectángulo, no tiene un ángulo recto, sino que puede ser que tenga un ángulo mayor de 90 grados. O puede ser que tenga tres ángulos menores de 90 grados, pero no tiene el ángulo recto. Eso es lo que lo hace diferente. Ahora, ya estamos en el estudio de triángulos oblicuángulos. ¿Por qué el triángulo oblicuángulo? Bueno, primero que nada, el triángulo es la figura geométrica que me representa con menos número de lados un plano. Y un plano es en el que se puede trabajar matemática o físicamente cualquier figura geométrica. Para resolver este tipo de triángulos existen dos métodos: el método gráfico y el método analítico. Nosotros vamos a comenzar con el método gráfico. Ahora, ya dijimos que el triángulo es el que me representa un plano. Por lo tanto, yo lo puedo representar como plano, en un plano. Y alguien me puede decir, maestro, nos está confundiendo. No, yo puedo representar, por ejemplo, cualquier figura en un plano. Cualquiera. Voy a suponer que tengo, fíjense bien, voy a suponer que tengo, este es mi plano, y quiero representar una recta. Ahí está, ya la representé. Esta recta tiene inicio y tiene final. Y ya la representé en un plano. Entonces, es lo mínimo que yo puedo hacer con un triángulo. Pero también el triángulo yo lo puedo representar en el sistema de ejes de cartesianos. ¿Por qué? Porque en dos planos, fíjense bien, en dos planos X y Y, yo puedo representar también esa recta. Y esa recta va a tener inicio y final, punto A y punto B. Pero ya tengo dos planos, ya estoy en un sistema bidimensional de dos dimensiones. Entonces, con estos antecedentes, yo voy a comenzar a trabajar los triángulos oblicuángulos con el método gráfico. Para esto voy a necesitar que ustedes tengan ahí en sus casas su regla, su transportador y una escuadra. Es lo que necesitamos para comenzar. Me dice, ejemplo, el cateto A es igual a 30, el cateto B es igual a 40 y tengo el ángulo A. Fíjense bien, con letras mayúsculas yo estoy representando al cateto, a la recta. La recta A vale 30, la recta B vale 40 y el ángulo con este símbolo, fíjense bien, este símbolo, el ángulo es, ahí está, con esto, es un ángulo. Ahora, tenemos que recordar que los ángulos siempre se miden en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si el reloj va de esta forma, el ángulo lo voy a medir así. Este es el ángulo. Esto es importante que ustedes no lo olviden. Me dice entonces que la recta A vale 30, la recta B vale 40 y el ángulo A vale 110. Comienzo por trazar la recta A. La recta A mide 30. Vamos a utilizar en su regla normal, tienen ustedes del 1 al 30. Está en escala de 1 a 100, o sea que cada centímetro me representa 10 metros, cada centímetro. Entonces yo digo 30, ahí está, 30, aquí lo tenemos, 30, ahí está. Trazo la recta A, que vale 30. Me dice, agarro mi transportador, me dice que el ángulo A, el ángulo al final de A, el ángulo A vale 110. O sea que aquí tengo, ahí está, fíjense bien, 110.
pongo al final el centro que coincida con la recta, el centro y la recta. Mido 110 grados, pongo un punto, quito y después trazo con mi escuadra los 40. Ya estoy en B. Entonces, ya teniendo A y teniendo B, fíjense bien, aquí tengo A y aquí tengo B. Uso mi regla y con la regla yo trazo el cateto C. No se confundan. Ya ven que nosotros llamamos hipotenusa C. Aquí no. Es un lado del triángulo. Es un cateto del triángulo. Ok, entonces trazo. Ahora, con la escuadra o con la regla, mido lo que me están pidiendo. ¿Cuánto vale C? Mido, ¿sí?, de punto a punto, del punto B al punto A, y yo observo con mi regla que mide 58 centímetros. 58 centímetros. Ahora voy a medir los ángulos. Agarro mi transportador. Fíjense bien, aquí sí, abusados. El ángulo se mide en sentido contrario. O sea que comienza aquí y termina acá. Yo voy a medirlo de esta forma. Fíjense bien, ahí está. Agarro, pongo. Ahí está. Que coincida este y el centro. Coincida. Y veo que mide 30 grados. Ahora, voy al de abajo. En el de abajo, fíjense bien, donde viene la recta. Que coincida esto con esto. Y mido 10, 20, 30, 40 grados. Entonces, el ángulo, fíjense bien, este es A, este es B y este es C. Yo voy a decir que este sea B y que este sea C. Entonces, el ángulo B vale 30 grados. El ángulo C vale 40 grados. La suma de los tres me debe dar 180. Tengo 110 más 30 más 40. Y esto me da 180 grados. Con lo cual estoy indicando que el trazo de esta figura geométrica, el triángulo, que me representa una poligonal, es correcto. Es el método gráfico. Cópienlo, jóvenes, cópienlo. A ver, jóvenes, vamos a ver el segundo ejemplo. Fíjense bien, el segundo ejemplo es bien importante. ¿Por qué? Porque el lado B o el segmento B, ¿sí?, me está teniendo una flechita hacia arriba. Esto me indica que está supuestamente horizontal, o sea, está hacia arriba. Esta flecha me indica que este segmento va hacia arriba. Medida 50. Agarro mi escuadra y trazo. Ya sea que ustedes agarren de 5 centímetros, sí, 5 centímetros. Yo en este caso lo estoy haciendo 50 porque es representativo, para que ustedes lo vean mejor. Entonces agarro 45 más 5, 50. Ok, M es igual a 50. 80 grados. Voy con mi transportador. Fíjense bien, las manecillas del reloj giran para acá. Lógicamente el ángulo gira para el otro lado. Ahí está. Gradúo el centro y este con el eje y mido supuestamente 80. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ahí está. Trazo y me dice que el lado P, el segmento P vale 40. Agarro mi escuadra, 40 unidades. Ahí está ahí. 40 unidades. 40. Trazo. Me dice que el ángulo, cuando yo una el punto, este punto, con este otro, lo mido. Entonces con mi regla lo mido. Y me dice que vale
55. Q, ya tengo el primer dato. Q vale 55. Ahora, el ángulo P. El ángulo P. Voy a medir el ángulo P. Fíjense bien, las manecillas van para acá. Lógicamente el ángulo inicia, aquí, inicia, termina, inicia, termina. Entonces, ahí está. Pongo de nuevo centro que coincida y mide 60 grados. 60. En el otro, pongo centro y mide 40 grados. Entonces, ya tengo los otros dos datos. El ángulo P vale 60 grados y el ángulo Q vale 40 grados. La suma de los tres me da 180. Inicia, termina. Fíjense bien, porque ya saben, las manecillas del reloj vienen así, por lo tanto el ángulo va así. Inicia, termina. Inicia, termina. Ok, ahora sí, la flechita me indica que es hacia arriba, solo en el caso que sea hacia arriba, es lo que me indica la flechita. En algún plano de ingeniería civil, ustedes van a ver que la flechita me está indicando hacia dónde va. Cópienlo. A ver, jóvenes, ejercicio 3. Me dice segmento P o semirrecta P, segmento R o recta R y el ángulo P. Fíjense bien, lo primero que voy a trazar es el orden alfabético, me va a dar la clave. P, Q, R. ¿Qué es lo que sigue? Primero es P, después es R y después es S. El orden alfabético en las rectas. Trazo la de 35 grados. Perdón, la de 35 metros. 35 metros. Después me dice que R es de 50. Fíjense bien, al sacar yo el ángulo de 80, porque el problema me dice, perdón, es de 100. El ángulo es de 100. Fíjense bien, aquí hay un error, porque yo ya lo había sacado, ¿sí? Con menos. Agarro, ahí está, fíjense. Centro, que la línea coincida 100 grados. Ahí está. Pongo el punto y ahora trazo la línea de 50. Trazo la línea de 50. Ahí está ahí. Ajusto. Ahí está. 50. Si ustedes observan, ¿sí? Yo tengo este punto. Tengo este y tengo este. Con la regla los voy a unir. Con la regla los uno. Entonces, uno, este, con este. Fíjense bien, ahí está. Unido, lo trazo. Y me va a quedar mido con la regla. Ustedes ahí en su casa, midan con la regla y les va a dar 70, les debe dar 70 centímetros, 50 centímetros, 35 centímetros. Ahora, voy a medir, este ángulo es de 100 grados, es el que me da el problema, es el ángulo que me da el problema, ¿de acuerdo? Ahora, yo voy a medir los otros dos ángulos. Voy a medir, fíjense bien, voy a medir este ángulo. El sentido de la manecilla va así, por lo tanto el ángulo viene acá. Inicia, termina. Inicia, ahí está. Inicia. Y tengo yo 45 grados. Ok, voy con el otro, el de arriba. Las manecillas van así, por lo tanto, aquí viene, ahí está, en sentido contrario.
inicia, termina. 10, 20, 35 grados. Fíjense bien, lo estoy resolviendo por el método gráfico. Quiero que entiendan una cosa. Este es el método gráfico, es el facilito, porque ya tengo aquí los datos. Los saqué porque tengo los instrumentos geométricos. Recuerden, la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre debe ser 180 grados. Si les da menos, está mal. Si les da más, está mal. Entonces, tiene que ser 180 grados. Y ustedes con su regla van a medir la distancia que hay de este punto a este punto. 70. Hay el método analítico que también lo vamos a ver, en las próximas clases lo vamos a ver, y ahí hay que hacer un montón de operaciones numéricas para sacar esto. Aquí esto está fácil porque es gráfico, lo estamos haciendo gráficamente. Cópienlo. Bien, jóvenes, aquí está la tarea. Ejercicio 1. C es igual a 55, D es igual a 40, ángulo C es igual a 120. Cuando no tenga flechita, me indica que es supuestamente horizontal. Cuando tiene flechita es hacia arriba, es vertical. ¿De acuerdo? Ejercicio 2. Es hacia arriba. A es igual a 60, B igual a 45, ángulo A es igual a 95. El sentido del ángulo, ya ven las manecillas, el sentido es hacia el otro lado. ¿De acuerdo? Encontrar C, ángulo B, ángulo C. El ángulo B, ángulo C. Ángulo D, ángulo C. Tercer problema, igual va hacia arriba, M45, N es igual a 55, ángulo M es igual a 85. 85, su transportador, jóvenes, por favor, 85. Ejercicio 4, P es igual a 65, Q es igual a 70, ángulo P es igual a 70 grados. Ángulo, no se vayan a equivocar. P es, la letra mayúscula es la recta. El ángulo tiene ese como ojito, ¿no? Como el pescadito, como, ahí está, es este, y ahí está, me está indicando ángulo. Entonces me piden encontrar R, ángulo Q y ángulo R. Muchachos, usen una escala. Pueden hacerlo escala, pueden hacerlo de 5.5 centímetros, de 4 centímetros, ¿sí? Y al unirlos, pues ustedes van a leer directamente con la regla cuánto les da el cateto que falta. Siempre el cateto que falta es el que está de incógnita en cada uno de los problemas. Por favor, usen la escala, o sea, su regla normal, ya sea que me digan, bueno, quiero hacer el doble. Bueno, pues en lugar de ser 5.5 va a ser 11 centímetros el doble. 6 por 2, 12. 4.5 por 2, pues ya serían 9, ¿no? Entonces, hagan su escala, por favor. Ahí está la tarea. Cualquier duda, pregunten, jóvenes. Pregunten.